¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Sin Dolor, su programa de salud, su consultorio en televisión. ¿Qué temas vamos a estar tratando hoy? Vamos a hablar de la enfermedad diabética con un experto que no se puede perder este informe. También vamos a estar hablando de cómo bajar de peso, pero no tanto en régimen, desde acá, desde el cerebro. Cómo encaramos nosotros un programa para poder disminuir nuestro exceso de peso. También vamos a estar hablando de hernia de disco cervical, el señor dolor. Esto realmente no se lo puede perder, porque si le duele el cuello, el brazo, bueno, se lo cuento en un minuto. Y en el Rincón de los Famosos nos vino a visitar un gran amigo, Germán Kraus. Y la gente de Sin Dolor pedían un galán, acá tenemos un galán. Germán Kraus. Bueno, Germancita, muchas gracias por estar acá en Sin Dolor. Y mira, te llamamos porque queremos saber cómo hace un famoso para cuidar su cuerpo. Porque encima vos has sido jugador de rugby en su momento, ¿no? Sí. Tengo mis recuerdos de esas cosas. Pero los jugadores de rugby son personas que han sufrido mucho y que sufren de dolores a lo largo de la vida. ¿A vos no te ha lesionado mucho? Bueno, sí, me quedó mi secuela, sí, por supuesto. Bueno, vos lo sabrás mejor que yo lo que me queda. Atendemos. He llegado acá bastante torcido varias veces. Sí, particularmente en un hombro. O sea, tuve un tema en un partido que salía a tapar una patada y se me fue el hombro. Y eso sí, durante muchos años tenía hasta problemas para dormir. O sea, cuando ponía el brazo abajo de la almohada se me salía el hombro. ¿No podías dormir de ese lado? No podía dormir de ese lado. Y tampoco podía agarrarme de algo así porque se me salía. O sea, tenía que como colocármelo. Pero con los años, viste, no todas las cosas que pasan con los años son malas. Claro. Algunas son buenas porque esto desapareció. De todos modos, por ejemplo, en lo que es tu silueta para mantener la figura de un galán que tiene que estar haciendo, o sea, no podés deformar tu figura. Actualmente tengo un temita porque dejé de fumar después de 50 años y engordé como 8 kilos. Pero los estoy bajando, ya bajé 2,5 kilos, así que espero que un mes más estar en orden otra vez. Vos haces una vida sana y de hecho vivís en un lugar que está bastante aireado, es como si estuvieras en un campo. La verdad que sí, y eso me ayuda mucho para caminar. Yo camino 6, 7 kilómetros por día. Ajá. Y me ayuda el lugar, ¿no? En un lugar verde y aireado. Sin tránsito, ¿viste? Árboles. Todo eso me favorece muchísimo, no solo en la parte estética, también en todo lo que tiene que ver con el ánimo de uno, ¿no? Yo creo que el día que no camino ya me siento como mal, como depresivo, como que algo me pasa, es como un vicio, un buen vicio, ¿no? Está bien. Cuando tuviste algún dolor importante o alguna enfermedad, algo, ¿dejaste de estar en escena? ¿Suspendiste alguna vez? No, jamás, no. Me ha pasado, por supuesto, en tantos años de carrera me ha pasado. La gente en general dicen que arriba del escenario hay como un ángel que te protege, ¿no es así? Y sí, me ha pasado de salir descompuesto, mal del estómago por un lateral y estar en escena lo más bien y salir al lateral y otra vez te vuelve el síntoma, ¿no? Así que tiene que caminar, tiene que hacer un poco de dieta, tiene que hacer vida sana y mire cómo va a quedar, como un galán, como es Germán Kraus. Te despedimos con un gran aplauso. Y el tema es enfermedad diabética. Esto que realmente lo sufre muchísima gente y que muchas veces no lo saben. Vamos a estar hablando con un experto, con el doctor Federico Pérez Mangui. Federico, muchísimas gracias por estar acá en Sin Dolor. Un honor tenerte. Sabemos de tu profesionalidad en este tema. A ver, hay muchísima gente que es diabética y no sabe, no se da cuenta y dice, sí, me levanto a la noche a tomar agua o tengo tal problema, tal otro. ¿Cómo hace una persona para darse cuenta si es diabético o no?
Mira, Norberto, como vos bien lo dijiste, ¿sí? Es una enfermedad que es una enfermedad crónica, ¿sí? Que lamentablemente es irreversible. Una vez que uno la diagnostica, ¿sí? No hay vuelta atrás. Por eso es muy, muy importante la prevención. Muy bien dijiste que de cada 2 personas hay una que no sabe que es diabética. Mirá. 2 personas diabéticas, una lo sabe, la otra no. Es una estadística terrible. Es terrible. Por eso está creciendo esta enfermedad exponencialmente, ¿no? Hace 20 años había aproximadamente en el mundo 150 millones de personas. Hoy hay más de 450 millones en 20 años. Creció más de un 300%. A ver, paremos acá. 450 millones de personas en el mundo. Exactamente. Es una cifra que asusta. Y asusta porque la proyección en los próximos 25 años no es mucho mejor, ¿sí? Va a aumentar a casi 700 millones de personas. O sea, el 10% de la población mundial en 25 años va a tener diabetes. Y en Argentina, ¿sí? Nosotros contamos con la encuesta nacional de factores de riesgo, que en un lapso de 5 años la población argentina aumentó un 30%, ¿sí? La prevalencia, o sea, la aparición de la enfermedad, de la diabetes en la población argentina. ¿Y a qué se debe este aumento? ¿A la comida, al estrés, al sedentarismo? Excelente punto, Norberto. Porque la gente te dice, bueno, pero yo no tengo antecedentes familiares de diabetes. Sí. Antes se creía que para ser diabético tenías que tener antecedentes, en general familiares de primer grado, papá, mamá, hermanos, ¿sí? Hoy la ciencia no desdice esto, pero la ciencia demuestra que podés no tener antecedentes familiares de diabetes y desarrollar la enfermedad. ¿Y cómo? ¿Y por qué? Se empezaron a hacer estudios a gran escala, ¿no? De las poblaciones epidemiológicos, y lo que se vio que está relacionado con el estilo de vida actual que nosotros tenemos. Mucho estrés, mucho sedentarismo, mucho comida ultraprocesada, con mucha grasa, con muchos azúcares, y eso eclosiona en una enfermedad que es la obesidad. Bien. Que nos lleva a la diabetes. A ver, el causante, vamos a desarmar a Arturito para ver un poquitito. Sacamos acá el intestino, el colon, vamos a sacar el estómago. Exactamente. Y ahí me decías que hay acá está la vedette, ¿sí? De la diabetes, que es un órgano, ¿sí? Que se llama páncreas, ¿sí? Que ese órgano es el que produce la insulina. Bien. ¿Qué hace la insulina? La insulina es una hormona que lo que hace es sacar la glucosa o el azúcar de la sangre y meterlo adentro de las células, porque es la fuente de energía que tienen las células para cumplir con lo que tienen que cumplir. Bien. Por ejemplo, una célula de un cerebro necesita la glucosa para pensar, para dar una orden. La célula del intestino utiliza la glucosa para poder vivir y absorber nutrientes, etc. Bien, ¿qué solución hay? Porque si bien no se cura, pero bueno, yo que me ocupo de articulaciones, hay gente que tiene artrosis, pero puede vivir, puede hacer su vida normal, por más que tenga artrosis. ¿La persona que es diabética está condenada o tiene un tratamiento que lo puede manejar bien? Mira, Norberto, si esta pregunta me lo hubieses hecho hace 100 años, ¿sí? En la era preinsulina había tipos de diabetes que eran condena a muerte. ¿Por qué? Porque no tenía el tratamiento que era la insulina. Bien. Hoy, 100 años después, no solo tenemos la insulina, sino que también tenemos un arsenal de tratamientos muy, muy, muy grande, y el paciente no solo puede no morir a causa de la diabetes, sino tener una calidad de vida exactamente igual a la de una persona de la misma edad, del mismo sexo, que no tiene la enfermedad. O sea, deportes, hacer su vida laboral, hacer alguna comida con algún amigo. A ver, esto no cambia, ¿sí? Puede no cambiarle la calidad de vida. Al paciente se le enseña a comer sano, se le enseña a hacer regularmente deporte, a tomar la medicación que le corresponda o que tenga que tomar, y con eso puede tener una calidad y cantidad de años de vida normal, ¿sí? Comparado con una persona de la misma edad. A ver, Federico, hay gente que no necesita insulina, que se puede manejar con otros fármacos, que no tiene que ser insulino dependiente. Exactamente. Yo lo que les explico a todos los pacientes cuando vienen al consultorio es que cuando uno le diagnostica la enfermedad,
el paciente ya tiene un 50% menos de producción de insulina en este órgano, en el páncreas. ¿Sí? ¿Y de qué depende tener una buena o una mala evolución de la enfermedad? En cómo cuido ese otro 50% de producción de insulina que tengo. ¿Y cómo lo hago? Con esto que dijimos. Calidad en el estilo de vida, comidas sanas, actividad física regularmente y tomando la medicación y controles médicos. Bueno, fantásticas noticias, buenas noticias. Excelentes noticias. Para poder saber de que esta afección tiene tratamientos y sobre todo médicos buenos como vos. Gracias. No se olvide de este nombre, Federico Pérez Mangui es un experto en lo que es esta enfermedad que es silenciosa, es silenciosa, va avanzando lentamente y usted cuando se da cuenta por desconocimiento, esto ya está en su cuerpo. Bueno, ahora tiene posibilidades de medicamentos y buenos profesionales para tratarlo. Seguimos con el programa. Y esto lo estuvo pidiendo usted, porque me hablaban sobre las hernias de discos cervicales y hay muchos pedidos de la gente que ve este programa y que querían tener alguna información. ¿Qué es la hernia de disco cervical? Hay compresiones de nervios. El cuello está formado por 7 vértebras y cada vértebra que uno tiene, entre una y otra hay un disco. Ese disco tiene que estar viviendo en un lugar determinado, en un habitáculo. Cuando ese disco no está en su lugar, se desplaza, comprime nervios y da dolores. ¿En dónde son los dolores? Bueno, mire, si tiene una vértebra que es alta, la segunda, la tercera, va a tener un dolor en este sector del cráneo, como si fuese detrás de la oreja. Si bajamos, vamos a tener en el tercero y cuarta vértebra un dolor un poquito más abajo y un poquitito del cuello. Si vamos bajando, va a ser cuello y un poquitito hacia el músculo trapecio. Entre la quinta y la sexta vértebra va a tener este dolor que se lo va a estar toqueteando, masajeando, pidiendo que alguien le haga algún tratamiento. Y si el dolor y la lesión está a nivel de la sexta o séptima vértebra, le va a llegar hasta el omóplato, acá, como si fuese un puñal clavado a la altura de donde las mujeres se abrochan el corpiño, que esto puede dar dolor en este sector e ir hasta el pecho. Cada nervio que un disco está tocando va a dar dolor en el lugar que va a llegar. Es como una campana, usted toca el timbre en un lado, suena en el otro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Acá en estas vértebras yo le quiero mostrar lo normal. Estas son las puntas que uno se toca atrás en la espalda. Estas serían los discos, las vértebras. Y fíjese que cómo es una columna normal, con un disco alto, grande, cómodo y amplio, que deja este orificio por donde sale el nervio, que no tiene ningún tipo de obstáculos. Mientras que en este caso hay un pedazo de disco que está tocando el nervio. Esto no puede estar así. O sea, el disco no tiene que estar comprimiendo nervios. O se corre, o se seca, o se lo saca con determinados métodos. Por supuesto, hay muchos métodos calmantes. Calor, frío, kinesiología, acupuntura, celuloterapia, bloqueos. Muy bien, son buenos, pero no duran tanto. Si queremos hablar de lo que es curación, hay pocas cosas. Generalmente son 4. La cuarta es la cirugía, que es cuando hay una compresión muy importante, es necesaria. Ozonoterapia sería otra alternativa, que son pequeñas inyecciones que se colocan a los costados de la columna, en los músculos, no tiene contraindicaciones, no tiene efectos colaterales, no hace mal a nada, y eso va haciendo que el disco, que es como una gelatina, se seque, se achique, se reduzca y deje de comprimir al nervio. Le sacamos el andamio que tiene encima ese pobre nervio. También existen algunos otros productos que disgregan el disco por vía química o por vía eléctrica, pero son algunos métodos que son un poquitito más complejos.
Hay que buscar lo más sencillo, a la columna hay que molestarla lo menos posible, hay que tratar de toquetearla lo menos posible y ver que todo esto está influido, sobre todo en el cuello, por los estados tensionales y por los esfuerzos. Si usted está pasando un mal momento y empieza con estos dolores, tiene que bajar un poquito las revoluciones, hacer una consulta, saber que existen tratamientos alternativos y si usted se ha agravado, bueno, algún neurocirujano lo va a orientar. Usted pidió el tema, acá lo tuvo. Ya seguimos con el programa. Estamos con el doctor Demián Bucay y yo te decía que todos los jóvenes están todo el día así con el celular. Como vos ahora. Sí, no, bueno, pero estamos hablando de que... ¿Vos sabés la cantidad de dolores de cuello que veo en montones de personas que están todo el día con la cabeza agachada, se llevan todas cosas por delante? A ver, contame qué es, ¿un vicio? Yo creo que no. La verdad que creo que hay que tener en cuenta que cada generación siempre desconfía un poco de las conductas y los modos de la generación que le sigue. Sí. ¿No? Así como en algún momento, por decir, todos los males se le adjudicaban a la televisión, ahora todos los males se le adjudican a la tecnología. Y me parece a mí que es un poco exagerado, que así como han venido cosas complicadas, como estas que decís, y algunas otras que vamos a pensar con la tecnología, también la tecnología ha traído cosas muy buenas. Sí, eso es cierto, pero hay un vicio, hay una dependencia, hay gente que se va a bañar con el celular. Bueno, yo creo que lo que sucede es que una gran parte de nuestras vidas hoy en día pasa a través del mundo virtual, del cual el celular es como la puerta de entrada que está a todos lados. Y yo creo que no tenemos que demonizar esto. No creo que se trate, por ejemplo, para los jóvenes o para los chicos, de prohibirles el uso del celular. Primero porque es una batalla perdida. Sí, no vas a conseguir nunca. Sí. Esto entonces vas a enfrentar y lo que vas a conseguir es que lo haga clandestinamente. Entonces, me parece que hay que tratar de tomar esto, tratar de tomar las cosas buenas que la tecnología tiene. Como padres, entender que hay cosas muy importantes que pasan hoy en día a través del mundo tecnológico. Es cierto que hay peligros como este que vos decís de la disponibilidad que tiene todo el tiempo la tecnología, hace que estén todo el día con eso. Primero que hay que entender que si alguien está todo el día con algo es porque está bueno. Sí. Sí, digamos, ¿cuál es el problema con los videojuegos? Que los chicos están todo el día con los videojuegos. Es cierto. Que están muy buenos, son muy interesantes eso, no es que solo son adictivos, son muy interesantes. Entonces, me parece a mí que no se trata de restringir lo que se hace habitualmente. Bueno, vas a jugar 1 hora al día o 2 horas al día. A mí me parece que esto no sirve porque lo que sucede es que el chico juega 1 hora al día y después se pasa las otras 5 horas fastidiado así porque no está jugando a los videojuegos. Es cierto. Entonces no ganamos nada con eso. ¿Y qué haces? Me parece que lo que hay que hacer es tratar de ofrecer otras alternativas. Como padres no podemos decir, no juegues tanto a la Play y ni no decirle ninguna otra cosa. No hagas esto. Bueno, pero decime qué. Entonces hay que ofrecer otras alternativas y yo creo que tenemos que tratar de ser partícipes de otras alternativas. O sea, si yo le digo a mi hijo, no juegues a la Play, anda a, no sé, armar un rompecabezas, posiblemente le interese más jugar a la Play. Ahora, si yo le digo, no juegues a la Play, vamos a jugar al fútbol al parque conmigo, es muy posible que le interese más ir a jugar al parque conmigo. Entonces lo que hay que hacer es ofrecer alternativas que sean más interesantes. Qué mirada buena sobre esta situación porque es tan común y que realmente, de hecho lo vivo en mi familia. Absolutamente, todos vivimos en eso. Gracias, me diste un buen consejo. Un placer. Dale, ahora dejo esto y nos vamos a tomar un café. Ya seguimos con el programa. Bueno, todos los que están en la casa, llamen, que vengan todos al televisor, porque vamos a estar hablando, a ver, cómo tomamos bien un régimen para poder bajar de peso. Y esto lastima el cerebro y para eso hemos traído un psicólogo, el licenciado Ricardo Moreno. Ricardo, muchísimas gracias por estar acá en Sin Dolor. Por favor, un placer. Vos estás en el programa de descenso de peso de Sentia, ¿no? Así es. A mí, personalmente, cuando tengo que bajar de peso, me dicen, bueno, tiene que hacer régimen. Ahí ya tengo hambre. Ahí ya quiero comer todo, abrir la heladera, comer todo lo que tenga, porque es como que me están sacando lo que me da placer. ¿Cómo tengo que encarar un programa de descenso de peso que creo que se trabaja con nutricionistas, con profesores de educación física y demás, sin angustia,
y sin esa angustia oral, como llaman ustedes? Bueno, desde ya la motivación es fundamental y para eso justamente generamos este espacio en Esentia, ¿no? En el programa. Generamos este espacio para ver qué trae la persona. Es decir, la persona trae un aire, trae problemas, trae preocupaciones, trae cosas de su pasado, de su presente, Ajá. todo mezclado. Y eso quizás es el gran problema, obstáculo para que la persona esté libre, disponible para encarar una dieta o, si se quiere, empezar a comer más saludable. Y en resultados, la gente lo toma bien, lo acepta, obedece, recidiva. Tengo tantas dudas porque la verdad... No, está buenísimo. Yo que me ocupo de articulaciones, lo primero que me dice una persona que tiene una artrosis de cadera o de rodilla, ¿qué notó cuando bajó de peso? El alivio. Me dejaron de doler las articulaciones, tengo más agilidad. O sea, pero todo eso a algunos le costó y otros no. Y eso venía desde el cerebro, que es lo que se ocupa usted. Ahí va. Sí, se notan cambios a largo plazo. A veces la persona en una primera instancia no se da cuenta y llega al consultorio y se la ve distinta. Bien. Como con otro semblante, digamos. Y después, luego de unos meses, la persona empieza a notarse ella misma distinta. Esos cambios se notan. Bien. ¿Y a través de qué métodos? ¿Es hablando, algunos juegos, alguna motivación, como dijimos al principio? Bueno, más que nada hablando y también con ciertas prácticas y ejercicios propios del oficio, ¿no? De la psicología, que se dan en el consultorio y no necesariamente ambos dos sentados, ¿no? Claro. También usando la imaginación, visualizaciones. Bueno, hay todo tipo de prácticas, no es solamente una conversación, un diálogo. Bien. Y todo esto lo hacen acompañados con un régimen de comida, con una actividad muy bien programada. Así es, así es. O sea que el paciente no se siente solo, está Para acompañado. Para nada, hay un equipo enorme, digamos. ¿En cuánto tiempo el individuo ve algún resultado? Y eso admite variabilidad, eso puede darse en 2 semanas, 1 mes, 6 meses, 1 año, dependiendo. Se puede dar con mayor grado, menor grado. Y cuando el paciente ve que bajó 2 kilos, ¿se entusiasma más? Se entusiasma más y llega a la consulta y es lo primero que dice. De todas maneras, nosotros no ponemos el foco desde lo psicológico en el peso y la cuestión del peso. Digamos, tomamos el sobrepeso y la obesidad como una puerta de entrada al mundo interno de la persona. Bien. ¿Y esto ha redundado en tener una autoestima mayor? Sí, y quizás el proceso, por ejemplo, se puede llegar a centrar en el tema de la autoestima, por ejemplo. Y quizás nunca hablamos de peso. De todas maneras, la persona cuando bajó 2 kilos viene y dice, bajé 2 kilos, estuve con la nutricionista ayer y del programa, ¿no? Y cuando la gente lo entendió, ¿recae al poco tiempo? ¿Lo entendió? Perdón. Claro, cuando la gente entendió que al haber bajado de peso le hizo bien, le mejoró su salud, su estética, ¿esa persona vuelve a caer otra vez en una obesidad mayor? El rebote, el famoso efecto rebote. Sí, durante el proceso, como vamos trabajando sobre causas más profundas y demás, se va viendo que el proceso es gradual y, o sea, a mí no me ha tocado al menos ver rebotes importantes. Ajá. O sea, que como conclusión podemos decir de que tenemos posibilidades de estar acompañados, porque uno se siente muy solo cuando hace emprende un régimen y sobre todo algo que me da satisfacción. Me sacaron esa satisfacción. Entonces, con alguien lo tengo que hablar y lo hablo con un psicólogo. Sí, eso desde ya. Bueno. Bien, se llama Ricardo Moreno, es bueno, tiene una paz enorme, la misma que le transmitió acá en este reportaje, y que también con esta tranquilidad lo puede llegar a acompañar en este programa, que por lo visto no es una sola persona, es todo un equipo interdisciplinario, ¿no? Así es. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por estar acá en Sin Dolor, y por ahí los voy a visitar, porque algún kilito tengo. Ya seguimos con el programa.
llegó el final del programa. Con mucho pesar, porque le habíamos preparado tantas cosas, pero las tenemos para próximos programas, porque usted no se puede perder las soluciones que le damos para cuidar lo más valioso que tiene, su salud. Acá, en esta misma señal, en unos pocos días les voy a estar diciendo cómo puede vivir sin dolor. Nos vemos en unos días. Muchas gracias y hasta entonces.